carnicero estaba a punto de cerrar su negocio cuando vio entrar un perro. Trató de espantarlo, pero el perro volvió. Nuevamente intentó espantarlo, pero entonces se dio cuenta de que el animal traía un sobre en el hocico. Curioso, el carnicero abrió el sobre y en su interior encontró un billete de 500 pesos y una nota que decía: ¿podría mandarme con el perro 1 kilo de carne molida de res y medio kilo de pierna de cerdo? Asombrado, el carnicero tomó el dinero, colocó la carne molida y la pierna de cerdo en una bolsa, puso la bolsa junto al perro, pero olvidó el cambio. El perro empezó a gruñir y a mostrarle los colmillos. Al darse cuenta de su error, el carnicero puso el cambio del billete en la bolsa. El perro se calmó, cogió la bolsa y se fue. El carnicero, impresionado, decidió seguir al perro y cerró a toda prisa su negocio. El animal bajó por la calle hasta el primer semáforo, donde se sentó en la banqueta y aguardó con la bolsa en el hocico a que la luz se pusiera en verde para poder cruzar. Luego atravesó la calle y caminó hasta una parada de autobús con el carnicero siguiéndole de cerca. En la parada, el perro vio llegar un autobús, se fijó que no era el correcto y siguió esperando hasta que llegó otro autobús. Cuando el animal vio que era el correcto, subió entre la gente, seguido por el carnicero. El carnicero, boquiabierto, observó que el can, sentado muy quieto debajo de un asiento, miraba hacia adelante con atención, como tratando de reconocer el lugar donde debía pararse y bajarse del autobús. De repente, el can se incorpora y en la primera oportunidad baja del autobús, siempre con la bolsa en el hocico. Perro y carnicero caminaron por la calle hasta que el animal se detuvo en una casa, donde puso las compras junto a la puerta y comenzó a ladrar y golpear la puerta. Repitió la acción varias veces, pero nadie respondió en la casa. En el colmo del asombro, el carnicero vio al perro tomar la bolsa con su hocico, rodear la casa, saltar una cerca y dirigirse a una ventana. Una vez allí tocó con las patas en el vidrio varias veces sin soltar la bolsa. Luego regresó a la puerta. En ese momento, un hombre abrió la puerta y comenzó a golpear al perro. El carnicero corrió hasta el hombre para impedirlo, diciéndole: «Por Dios, amigo, ¿qué es lo que está haciendo? Su perro es un genio, es único». El hombre, evidentemente molesto, dijo: «¿Qué genio ni qué la fregada? Esta es la segunda vez en esta semana que al muy idiota se le olvidan las llaves». Moraleja: por más que te esfuerces y cumplas más allá de tu deber en el trabajo, a los ojos de un jefe, siempre estarás por debajo de lo que él quiere. Pero aún así, siempre trata de dar tu mejor esfuerzo. Ya llegará un carnicero que te lo reconozca. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano.
tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenas tardes y muchas gracias por estar escuchando esta frecuencia de 1470 de AM en el Grupo Fórmula, el programa En tu Camino con un servidor, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, en la temática especial de todos los sábados, sábados marianos. De verdad, muchas gracias. Yo espero que este día esté usted gozando de su familia, gozando de un poco de descanso, y si no es así, pues entonces poniéndole muchas ganas al trabajo, poniéndole muchas ganas a todo aquello que tenemos que hacer para cumplir con lo que los demás esperan de nosotros. Y quiero dar la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez, que ya está aquí con nosotros también. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes en este sábado. Padre José, muy buenas tardes. Amigos, qué gusto saludarlos. Buenas tardes, bienvenidos a En tu Camino, en su emisión sabatina. Nos da gusto que nos acompañen como cada día de la semana en este programa. Por supuesto, todo el equipo listo para llevar a cabo esta transmisión y les envían un abrazo con cariño. Así es, amigos, muchísimas gracias por ser parte de este programa, por tener interés en los temas que vamos tocando aquí. Hemos explicado ya que la palabra advocación es la forma de llamar a la Virgen María por distintas circunstancias. Por ejemplo, si le llamamos Virgen de San Juan de los Lagos o Virgen de Lourdes, será porque en una región específica del mundo se le venera, sea porque haya un santuario o porque la gente diga que se haya aparecido o ahí se reciban algunos milagros en especial. Pero también se le puede llamar como Divina Infantita, recordando la etapa infantil de la Virgen, o bien Virgen de los Dolores, recordando esa etapa de ver a su Hijo Jesucristo crucificado, o Virgen de la Soledad, después de que ha dejado el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro y regresa sola a casa, o bien podemos encontrar advocaciones como Virgen de la Bala, porque precisamente allá en la región de Iztapalapa una imagen recibió una bala cuando el esposo celoso quería asesinar a la mujer y la mujer invoca a la Virgen María ante esta situación. También distintas advocaciones tienen que ver con los grupos religiosos de monjes o de monjas que le rinden culto o veneración. Por ejemplo, los mercedarios pues le rinden culto a la Virgen de la Merced, los dominicos a la Virgen del Rosario, etc. Pero hoy vamos a tocar un tema que seguramente usted ha tratado en alguna ocasión con algunos vecinos, amigos o incluso personas que no son creyentes, y me refiero al tema de las apariciones o de las visiones. ¿Realmente la Virgen se aparece? ¿Qué se necesita para comprobar que la Virgen María se aparece y no caer en excesos, en este gusto de querer ver a la Virgen María? Porque, mire, yo le aseguro que todos, absolutamente los católicos, los creyentes, tendrían el deseo de tener una revelación, que Dios se le manifieste, que la Virgen María se le manifieste, y sobre todo en medio de luces, de rayos, de nubes, y para manifestarle una misión muy particular. Pero esto a mí me parece que no es lo ordinario. No es lo ordinario que una persona tenga la posibilidad de ver a la Virgen María, a los santos, en su corporeidad. Es decir, podemos verlos en un cuadro, en una imagen, podemos imaginarlos, pero de repente decir, tengo frente a mí al mismo Cristo con cuerpo, con espíritu, que me está hablando, caray, yo diría, podría decir eso cuando Cristo está en el Santísimo Sacramento, en la hostia. Bueno, con un poco de fe puedo creer aquello, pero que Cristo o que la Virgen María están ahí frente a mí. ¿Usted creería si alguna persona le dice que está viendo a la Virgen María? Bueno, a mí me parece esto un tema muy interesante y vamos a compartir esta reflexión, si le parece, con algunos cantos dedicados a la Virgen María para que sea un programa fluido y tranquilo. ¿Qué te parece, Sergio? Me parece excelente, Padre José, porque, amigos, ¿cuántas veces hemos escuchado en algún lugar que una imagen está llorando, que una imagen supuestamente está sangrando? Otras personas dicen, se apareció la Virgen como una mancha sobre el cristal
cristal del edificio le hallamos una forma semejante a alguna imagen de la Virgen, pero no es la Virgen. Otras personas dicen, es que estaba yo en la comida y en el pan, en la parte quemadita, se ve la Virgen, se apareció. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Pero es muy importante conocer si esto primeramente pues es verídico y también pues qué opina la Iglesia al respecto de estas supuestas apariciones. Y de paso, como bien lo decía el Padre José, pues escucharemos un poquito de cantos marianos para disfrutar de la tarde de este sábado y conocer también más sobre la música dedicada a la Virgen María. Y Padre José, pues ya llegó nuestra primera pausa, vamos al corte y vamos a regresar de lleno con este tema de hoy. Regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla. ¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza. Pregúntale al Padre José. El Camino del Amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Sábados Marianos. Y Sergio estaba haciendo un comentario muy interesante que seguramente usted ha escuchado, usted ha entrado en la polémica. Aparece de repente en alguna noticia, sobre todo estos programas de Al Rojo Vivo, programas un poco amarillistas donde alguien parte un bolillo, un pan y de repente encuentra que tiene una figurita así como el contorno de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero es solamente el contorno. Y no falta quien diga, se me apareció la Virgen de Guadalupe. No, discúlpeme, no. O incluso de repente en algún árbol lo cortan parte de la corteza y vuelve a aparecer como resplandor, que no es otra cosa sino algo semejante a. Pero no porque algo sea semejante a, uno tiene que decir que es la persona en cuestión.
¿Cuántas veces alguien ha dicho, ay padre, yo vi a una persona calvita desde lejos, vi que tenía bigote y barbita, y dije, es el padre José, pero ya me acerqué y me di cuenta que no era el padre José? ¿Por qué? Pues había características distintas, los lentes no eran iguales, los ojos eran distintos, la altura, el peso, la voz, en fin. Yo creo que en ese caso la persona se habría confundido. Y en este caso, Dios no quiere confusiones. Si hay una aparición, en todo caso, tendría que haber una claridad. Y quiero hacerle un comentario al respecto. Mire, cuando Cristo curó al ciego de nacimiento, no le dijo, mira, te voy a curar medio tantito y te me vas a las ópticas de Evelyn o a las ópticas de la luz o a lo que sea para que te pongan tus lentes. No, un milagro es completo. De lo contrario, no podemos llamarle un milagro. Si Cristo convierte el agua en vino, no como que sabía a vino, era vino. Si Cristo multiplica los panes, es para darle de comer a todos, no a unos cuantos en ese momento. Y por esta razón, si Dios quisiera que hubiera una aparición, un milagro, tendría que ser este milagro muy claro. Nada de que el puro resplandor para que la gente diga que es la Virgen de Guadalupe. Yo creo que esto no es correcto. Por otra parte, ¿qué sentido tendría que la Virgen se apareciera en un sándwich, en un pedazo de pan? ¿Cuál sería el mensaje? Y aquí viene la segunda pregunta. Mire, siempre que hay una aparición, es porque Dios quisiera dar un mensaje claro y específico, y lo digo bien, claro y específico, no borroso, no para que la gente esté inventando cosas que pueden crear más confusión, porque Dios es claridad, Dios es verdad, Dios es sencillez y no es Él para estar provocando cuestiones conflictivas, problemáticas en torno a alguna situación como esta de las apariciones de las que estamos nosotros hablando. Ahora, hemos dicho aparición en un pan, aparición en una corteza. A mí me parece que esa no es una aparición. Ahí simplemente está algo, no se apareció el pan, no se apareció el árbol, simplemente hubo un corte, hubo una fractura y de repente aparece esa silueta. Yo creo que esto no son apariciones, estos serían en todo caso encuentros. Y es cierto, dentro de la vida de la iglesia hay encuentros de imágenes, pero que sí son muy claras. Por ejemplo, cuando un grupo de campesinos vio ciertas luces en una cueva de una montaña cercana a Barcelona, la montaña de Montserrat, porque tenía una montaña en forma de sierra, así le llamaron Montserrat, se acercan y encuentran una imagen, una escultura. Bueno, ese es un encuentro, no es una aparición. Lo mismo sucede cuando va un grupo de personas en la península ibérica, allá en Europa, y de repente encuentran una virgen sobre un espino. Y preguntan en su propio idioma, Aranzazú o Aranzazu, que significa tú sobre un espino. Bueno, es una virgen que se encuentra. O bien aquí en México, recordamos que los españoles, cuando vino aquella famosa noche triste, cuando después de haber vencido a los indígenas de Tenochtitlan, los de Tenochtitlan dicen, pues ahora va la revancha, y los hacen salir huyendo por lo que es ahora la calle de Tacuba, aquel puente de Alvarado. Bueno, llevaban la imagen, la primera imagen que había llegado a México, que ellos habían traído, y como les pesaba un poquito para salir huyendo, la dejaron escondida debajo de unos magueyes, y después la encontraron en lo que conocemos ahora como la zona de los Remedios, allá en lo que sería pues Tlanepantla, esta parte fuera de la Ciudad de México. Son imágenes encontradas. Alguien las tuvo que haber fabricado antes. ¿Por qué las abandonaron? Pues como lo que le estoy diciendo ahora, porque en el caso de la Virgen de los Remedios, porque los españoles iban de huida.
En España muchas fueron abandonadas o escondidas porque llegaban los musulmanes y los musulmanes llegaban destruyendo cualquier iglesia o imagen religiosa católica, y muchos, para cuidarla, pues la llevaban a alguna gruta, la ponían arriba de un árbol, y como duraron mucho tiempo los musulmanes, pues los que las habían llevado murieron y quedaron ahí las imágenes hasta que volvieron a encontrarlas. Esas no son apariciones, son encuentros, son descubrimientos o, ponga bien atención, invenciones. ¡Ay, padre, las inventaron! Mire, invención en latín significa encuentro. No vaya a pensar que alguien inventó algo. Si usted dice, ay, fíjese que el día 18 de marzo yo inventé a mi marido. No, ¿qué significa eso? ¿Que usted lo sacó con plastilina y lo fue formando o lo hizo de piezas o qué? No, invención significa encontrar algo. Por eso en algunos calendarios se pone como el 3 de mayo la fecha de la invención de la Santa Cruz, que significa que Santa Elena encuentra la cruz. Pero no es lo mismo un encuentro que una aparición o una visión. Y para que usted entienda claramente esto, vamos a entender lo siguiente. Visión es cuando una persona, y solamente una persona, dice que vio a la Virgen María, a Cristo, a un ángel, pero los demás, los que están en su entorno, no pueden ver absolutamente nada de la figura, el personaje que está viendo la supuesta persona que lo afirma, pero tampoco ven nada extraordinario a su alrededor. Y le digo esto porque en ocasiones una persona dice, yo estoy viendo a la Virgen, y los demás no ven a la Virgen, pero perciben un cierto aroma distinto, o ven alguna nubecita que baja, o algo. Bueno, ahí de cualquier manera se está hablando de una visión en donde alguien podría tener una experiencia mística, o ponga mucha atención, una experiencia de revelación donde Dios le revela algo, pero también podría tener algo que se podría llamar un desorden, un desequilibrio mental. Caray, a ver, mire. Y decía una experiencia mística porque cuando una persona se pone tanto en la mente el deseo de contemplar algún misterio de la vida de Cristo, alguna etapa de la Virgen María, pues uno puede tener como una especie de ensoñación, de convertir en realidad algo que ha deseado mucho tiempo. Por eso las personas que se la pasan constantemente en oración, en meditación, pueden de repente decir, tuve frente a mí, y no les pido a los demás que lo vean ni que me lo crean, simplemente tuve frente a mí a Cristo, a la Virgen, y eso ayuda a aumentar mi fe. Pero también puede ser una revelación, puede ser que Dios diga, ¿sabes qué? Yo quiero revelarte algo, yo quiero que tú tengas esta experiencia, y eso ya no depende de la persona, que sea muy mística, que haga mucha oración, mucha reflexión, que esté en un retiro, que esté en un momento de profunda oración, sino esto ya depende de Dios. Dios quiere que tal persona que ya está en su presencia, la Virgen María, algún santo, Cristo, se aparezca a la persona. Pero la tercera parte tiene que ver con un desorden emocional. Y ponga usted mucha atención porque este desorden tiene un nombre y está comprobado precisamente este desorden por los médicos, por el estudio de la ciencia, porque nuestro cerebro tiene algunos trastornos, así como nuestro estómago. Nuestro estómago lo normal es que digiera bien, pero un trastorno puede ser la colitis, la gastritis, el estreñimiento, la diarrea. Pues también nuestro cerebro tiene algunos desórdenes y los desórdenes también tienen su propio nombre manifestado por la propia ciencia. Al regreso voy a hablar de lo que es la esquizofrenia. Escuche bien la palabra, la esquizofrenia. Al regreso le voy a decir de qué se trata, pero vamos a un breve corte, Sergio, y regresamos enseguida a Los Sábados Marianos de En tu Camino.
Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Una joven nazarena que rezaba trabajando, escuchó la voz del cielo que le hablaba en su interior. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos, porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Tu Camino en este sábado mariano, donde te vamos a platicar sobre las visiones o apariciones de la Virgen María. Pero hay por ahí una enfermedad de la cual nos va a platicar el Padre José. Ya nos dijo el nombre, esquizofrenia. ¿La conoces? ¿Has oído hablar de ella? Vamos a escuchar al Padre José. Gracias, Sergio. Y efectivamente, la esquizofrenia es un desorden mental que hace que las personas escuchen cosas que los demás no escuchan, o bien tengan una visión, vean cosas que los demás no ven. Así que escuchar lo que los demás no escuchan, y no me refiero a pegarse con la oreja en la puerta de los vecinos para ver de qué están platicando, esto no, sino simplemente en un momento donde hay mucha gente, alguien dice, estoy escuchando la voz de Dios que me dice algo, estoy escuchando la voz de la Virgen que me llama, y todos los demás voltean a verse entre sí y dicen, yo no oigo nada. Y también la persona puede decir, porque puede ser una u otra. Una persona esquizofrénica puede únicamente escuchar voces o únicamente ver cosas que los demás no ven, o pueden ser las dos cosas también, escuchar cosas y ver cosas que los demás no ven ni escuchan. Imagínese usted que está en una reunión. Y en esa reunión su esposo, su esposa, su hijo o alguna persona empieza a decir que está escuchando que el ángel le da un mensaje. Bueno, yo creo que lo primero que hace usted es como dudar y voltea a ver a los demás como diciendo, ¿ustedes están oyendo algo? Y cuando todos los que están ahí empiezan a mirarse entre sí como diciendo, pues yo no oigo nada, entonces ¿qué aparece en usted? Evidentemente aparece la duda. Porque ¿cómo voy a creer que alguien me está diciendo algo cuando mis sentidos, es decir, mis ojos, mis oídos, mi tacto, están diciendo todo lo contrario? Yo lo primero que podré decir es, caray, si todos los demás lo están viendo y yo no, entonces yo soy el que está mal. Claro, entonces estaré mal de mi vista, estaré mal de mis oídos, o seré una persona tan alejada de Dios que soy el único que no soy capaz de percibir aquello. Pero si es al revés, si solamente una persona dice ver o escuchar cosas y todos los demás no ven ni oyen nada,
¿usted a quién le daría la razón? Yo creo que usted le daría la razón a todos los demás y dudarían de que la persona que está viendo o escuchando tenga la razón, tenga la salud mental. Esto es precisamente lo que sucede en casos como el de Juan Diego. Juan Diego llegó corriendo ante el obispo y le dice, su señoría, señor obispo, fíjese que vi a una señora que se me aparece y no sé cuánta cosa. Y el obispo, pues seguramente habrá pensado, me voy a acercar a este hombre, a ver si no me huele a pulque, a ver si no me huele a aguardiente. Voy a analizar un poquito sus movimientos, voy a ver cómo habla, si habla fluidamente o tiene problemas para hablar, para detectar un poquito si está enfermo emocional, mentalmente, o si está bajo alguna sustancia, diríamos ahora, psicotrópica. Porque también las personas cuando toman de más, cuando empiezan a mezclar alguna droga, obtienen algún medicamento que tiene circunstancias, que tiene efectos de este tipo, pues pueden ocasionar que las personas digan que ven o que escuchan cosas. Pero el obispo, después de analizarlo y ver que no era una persona tan extraña, le dice, mira, si Dios o la Virgen o algún santo quiere que me des un mensaje, yo creo que no estará en contra de que yo pueda pedir una prueba, porque finalmente no es que esté siendo como Santo Tomás de hasta no ver, no creer, sino que en este caso, ¿por qué creerte a ti? ¿Por qué tener más fuerza en tu dicho que en el mío? Y por eso es que Fray Juan de Zumárraga, con su conciencia tranquila, le dice a Juan Diego, mira, si realmente se trata de un mensaje para mí, no creo que haya ningún problema para que me traigas una prueba. Y de hecho, la narración del Nican Mopohua, que es la narración en náhuatl más antigua que se conoce y que narra las apariciones de la Virgen, nos menciona que la Virgen no tiene ningún problema en darle a Juan Diego no solamente una, sino dos señales. La primera señal es que aparezcan rosas en tiempo de invierno, en un lugar que era muy difícil porque está lleno de piedra, como es la cima del Tepeyac, porque ahora cuando tú vas al Tepeyac y ves algunos fragmentos del santuario, algunos espacios con pastito, con flores, pues es porque ahí ya se picó la piedra, se puso tierra fértil, se puso césped, en fin, no es como estaba en tiempo de Juan Diego. Una señal, las rosas, y la segunda que las rosas cuando caen ante el obispo Fray Juan de Zumárraga pintan en una forma milagrosa la imagen en la tilma. Como puedes ver, ahí hay un mensaje claro. Lo mismo podemos decir en Fátima o en Lourdes. En Fátima o en Lourdes, la vidente, particularmente la más importante de todos, pide una señal, pide una muestra para que todo mundo pueda creer, porque si no a la vidente la van a llevar al sanatorio, la van a llevar a un psiquiátrico, o a los niños también les van a decir, caray, están ustedes muy mal. Y en ambos casos, tanto en Lourdes o en Fátima, podemos ver que aparece una fuente milagrosa. Una fuente, primero aparece milagrosamente porque no existía, y en segundo lugar, de esa fuente empiezan a recibirse por el poder de Dios muchos milagros. Y en el otro caso, aparece una señal que más de 70,000 personas que se habían reunido pudieron ver, la famosa señal de Fátima, en donde todos tuvieron una misma visión. No es que se haya movido el sol, porque si se hubiera movido el sol, pues imagínate todo el sistema interplanetario hubiera tenido un caos, porque la Tierra y todos los planetas giramos en torno al Sol, y si el Sol se detiene o si el Sol empieza a girar, pues pobre de todos los planetas. Entonces no es que el Sol haya girado o se haya detenido o haya hecho como que se abalanzaba hacia la Tierra, sino que todos los 70,000 tuvieron una visión de lo mismo. Y para que 70,000, mira, yo diría, para que 100 personas ya por lo menos tuvieran
una visión de lo mismo, sería muy complicado que 100 personas estén esquizofrénicas y tengan exactamente la misma visión. Tú puedes ir quizás a un hospital psiquiátrico y verás que un enfermo esquizofrénico te dice que siente y ve que hay arañas que se le están subiendo, y el otro dice que ve extraterrestres, y el otro dice que ve a su abuelito, y el otro dice que quién sabe qué, pero no se ponen de acuerdo entre ellos. Y además, ni siquiera dialogando. En este caso, todas las personas que estaban en Fátima estaban, digamos, aisladas de una manera, no estaban juntos por la familia o porque eran de la misma parte, estaban regaditos y todos tuvieron la misma visión. Y yo, como una pequeña reflexión en este momento, yo diría que la Iglesia, para asegurar a las personas que se trata de una visión o una aparición o un mensaje de Dios, tiene que ser exigente, así como lo fue Fray Juan de Zumárraga. La Iglesia no puede creer en cualquier persona que llegue y diga: se me apareció la Virgen y me dio un mensaje. Imagínate cuánta gente llega a las parroquias, a los obispados, donde está el obispo, con el Papa, a decir este tipo de cosas. Y uno diría, bueno, qué bueno. Si Dios te quiso dar a ti un mensaje, pues qué bueno, quédate con él, es algo personal para ti. Pero si el mensaje fuera para más personas, para la Iglesia Universal, entonces sí, necesitarías traer alguna prueba importante, fuerte, para que yo como sacerdote, o como obispo, o como papa, pueda reconocerla ante el mundo entero. Entonces, no todas las personas que llegan ante un obispo o ante el papa son reconocidas como personas que tienen visiones. Si no hay una prueba clara, el sacerdote, el obispo tendrá que decir: es un mensaje que recibiste para ti únicamente. Si hay una prueba mayor, entonces podremos estudiarla, y si no, pues también habría una duda de que hay esquizofrenia. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Una joven nazarena. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige al Papa? ¿Qué es un cónclave y quiénes votan en él? ¿Existió alguna vez una mujer papa? La sede vacante. Un libro escrito por el Padre José que es una guía fascinante que a través de preguntas y respuestas aclara todos los aspectos del proceso de elección papal. Conoce el cónclave, cómo se organiza y quiénes participan en él, y descubre mucho más sobre la historia del Vaticano y su líder espiritual. La sede vacante. Adquiere la nueva versión actualizada en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa, y como se lo prometimos, vamos a escuchar un poco de música, mientras con esta canción pedimos por todos nuestros seres queridos en este sábado, especialmente por los que están pasando por un momento difícil. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre, Madre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
maravilloso este canto del Ave María que nos recuerda que no necesitamos visiones o apariciones o cosas extrañas para venerar, para querer a la Virgen María, simplemente por ser la madre de Jesucristo, este maravilloso hombre Dios que entregó la vida por nosotros. Así que aquí tiene que estar nuestra convicción de fe. Nosotros amamos a María por ser la madre de Jesús, por el ejemplo de maestra, de guía, por el temple que tiene en los momentos difíciles, como cuando tiene que viajar a Egipto, a una tierra ajena, cuando muere José y se mantiene firme en la fe, cuando asesinan a su propio Hijo Jesucristo y en muchos momentos más. Pero regresamos entonces a nuestro tema. Hace unos días me invitaron a la ciudad de Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos, y me aseguraban que en una parte un poco cercana a la ciudad, en una zona boscosa, se aparecía la Virgen María. Fui a ese lugar y tengo que confesar que no vi absolutamente nada extraño. Es cierto, había una maravillosa puesta de sol, en donde el sol parecía que estaba quemando absolutamente toda la región y como que había luces especiales, pero hasta ahí. Sorprendente que gracias, según la vidente, a la Virgen María, esta mujer consiguió un terreno gigantesco para que todo se convirtiera en un lugar de oración. Es un terreno gigantesco en medio del bosque, todo perfectamente, donde no hay árboles, totalmente cortado el césped, sembrado el césped como si fuera un campo de golf. La vidente no pide un solo centavo, no hay alcancías para nada. Y en toda esta especie de césped hay algunas esculturas de la Virgen María en su advocación del Sagrado Corazón de la Virgen María, el Sagrado Corazón de Jesús. Está otra escultura muy al fondo porque son terrenos muy muy largos. Está San Pío, está San José y hay unas pequeñas capillitas abiertas siempre muy sencillas en donde en una se pide por todos los niños abortados y por todas las madres que están con el deseo de abortar. Ahí tú puedes llegar a hacer oración, nadie te dice nada, está abierto. Si caminas un poco más llegas al bosque, que también es propiedad de el mismo lugar, donde entre árboles y pequeños como riachuelos puedes caminar y ir rezando el Vía Crucis. Están las imágenes del Vía Crucis en cada uno de los árboles que vas encontrando en el camino. Y algo interesante que mencionan los que están ahí es que es un lugar donde surge agua. De hecho, la vidente escuchó que la Virgen le dijo que hiciera un lago, le excavara un gran agujero en forma de lágrima y que al día siguiente ella lo llenaría completamente como si fuera un lago. Claro, la vidente, con sus recursos, repito, mandó a hacer este gran espacio con excavadoras y al día siguiente el lugar estaba totalmente lleno de agua. ¿Qué mensaje hay? Hay solamente el mensaje es pedir por la paz, el mensaje es decir que el mundo está mal y que es necesaria la oración, el mensaje es tratar de evitar, como dé lugar, la masacre de tantos abortos. El mensaje es pedir perdón por los pecados y por aquellas cosas que uno ha hecho mal y acercarse más a Dios. Te repito, yo no vi ninguna visión en particular, no escuché nada, pero aquí viene una pregunta, porque las personas que me llevaron de Cleveland decían, Padre, ¿podemos venir a rezar aquí o no? Y la respuesta es muy sencilla. La Iglesia no prohíbe que se venere a la Virgen María en ningún lugar. Tú puedes venerar a la Virgen María en tu casa, en la recámara, en el baño, en el metro, en cualquier lugar. Incluso puedes meterte a un templo protestante si algún día te llevan y tú ahí, mientras los demás están haciendo sus rezos, tú venerar a la Virgen María en tu cama de hospital, en cualquier lugar. Oiga, padre, es que yo he escuchado que en Medjugorje pueden rezar el rosario y que han construido capillas a la Virgen. Sí, mira, ¿por qué? Porque a la Virgen María, repito, no se prohíbe que se le venere en ninguna parte del mundo. Sin embargo, es una cosa muy distinta
que la iglesia diga en ese lugar de Cleveland o en ese lugar de Medjugorje reconocemos que se apareció la Virgen. Fíjate, no te confundas. Si en Medjugorje o en Cleveland hay personas que dicen que están viendo a la Virgen María, bueno, es una cuestión particular que la iglesia dice a ustedes videntes. Se les reconoce que Dios les está dando un mensaje privado, pero para que este mensaje pueda ser público y avalado por la iglesia tendría que haber pruebas bien claras. Pero además de estas pruebas, estos puntos son muy importantes que los tomes en cuenta y yo se los decía a nuestros amigos de Cleveland. Primero, la Virgen no puede ir en contra de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a través de la Sagrada Escritura y Dios no se puede contradecir. Segundo, no se puede mostrar la Virgen María como más amorosa, más misericordiosa, con mayor capacidad de perdón y de intercesión que Dios, porque nosotros somos cristianos, porque Cristo nos ha acercado a Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios, y no es la Virgen María más importante que Cristo, su Hijo. Y no es más importante la Virgen María que Dios, su Hacedor y su Criador. Y no es más importante la Virgen María como intercesora que Cristo, que murió por nosotros en la cruz. No es más importante la palabra de María que el Evangelio que Jesucristo predicó. Así que si en algún lugar parece que la Virgen María es la salvadora, la redentora, la que tiene misericordia, la que va a salvar al mundo, cuidado, porque incluso esa podría ser una trampa del demonio para alejarnos del Dios verdadero. Así que tengamos mucho cuidado. La Sagrada Escritura, la coherencia con el Evangelio, que María pueda ser intercesora, pero ella no sea la redentora, la salvadora del mundo, porque entonces parecería que Dios ya está enojado, ya está harto, Cristo fracasó en su misión de salvar a la humanidad, y la única que va a hacer las cosas bien, que todo marche bien, es la Virgen María. A ella la queremos mucho, pero ella es la primera que agradecería que la pongamos en su lugar, como Madre de Jesucristo, como la servidora fiel de Dios, como la esclava del Señor, como la que cumple la palabra del Señor y como la que no quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Yo espero que con estas reflexiones tengamos un poco mayor la claridad de lo que es una visión, una aparición, y no nos confundamos. ¿No es así, Sergio? Por supuesto, Padre José. Amigos, no hay que confundirse. Y bien lo ha dicho el Padre José. Yo creo que realmente después de todo lo que hemos conocido, hemos sabido a través de nuestra religión católica sobre la Virgen María, esa mujer tan valiente, yo creo que no necesitamos que se aparezca en alguna pared, en algún pan, que pensemos que está ahí. Yo creo que para nosotros está igual que Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, y qué mejor ejemplo que seguir los pasos de María como una de las mujeres o la mujer más valiente en la existencia de la humanidad. Así es, en otra ocasión hablaremos de las supuestas imágenes que lloran lágrimas de agua o de algún líquido, de sangre, en fin. ¿Realmente es la Virgen María la que llora? ¿No está en la presencia de Dios? Ya esto será un tema interesante para otra ocasión y nos despedimos, amigos, que Dios les bendiga y hasta mañana. Muchas gracias, Sergio. Padre José, muchas gracias. Amigos, recuerden que mañana es domingo y tenemos la Santa Misa aquí en Tu Camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición.
Salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres, y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. En tu camino.